Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla su hermano en Cristo y su amigo Ángel Colón, el anfitrión de su programa Radical contra la corriente. Y no soy el único anfitrión, porque también tengo una anfitriona, que es mi esposa, que está con nosotros hoy. Ya hoy, como pueden ver, está más despierta. Sí, estoy mejor, gracias a Dios. Ya le han pasado un poquito los síntomas de este micoplasma, que hasta el día de hoy está dando golpes. Sí. Muchas familias de nuestra en Estados Unidos enfermas, en Puerto Rico hay ciertos brotes de COVID nuevamente, ciertos brotes de dengue, así que por favor, mucha oración y cuídense mucho, es importante que usted cuide su cuerpo y eso implica el no tener que estar yendo a lugares muy concurridos o donde pueda haber algún tipo de contagio o un foco de contagio. Es importante que también velemos por nuestra salud y si usted siente algún síntoma, alguna enfermedad, vaya al doctor, vaya al hospital, para eso Dios ha dejado la ciencia. Así es. Entonces hoy, nuevamente en su programa, ya estamos en Season 1 todavía, pero en el episodio número 14. El episodio número 14. Entonces, ya estamos en la salida, quedarían 3 episodios más para concluir esta primera temporada y como saben estamos cercanos a la Semana Mayor. Sí. Y entonces pues estamos tomando los temas que corresponden a quién fue nuestro Señor Jesús, a qué vino nuestro Señor, cómo demostró Jesús que Él era el Hijo de Dios, el propósito de Dios cumplido en Jesús y por último terminaríamos con Jesús como profeta, sumo sacerdote y rey eterno. Entonces, ese es el último tema y ya lo que quedarían son 3 temas para llegar ahí. Exacto, sí, ya esta temporada ha pasado súper rápido. Le agradecemos a todos por sus oraciones en cuanto a mi salud, por el ministerio, por el ministerio de Didasco Ministries, que también acabamos de comenzar. Ya está nuestra plataforma, nuestra página web en la red, así que le dejaremos los detalles debajo de los comentarios para que estén al pendiente y sepan más de todos estos proyectos que Dios nos ha puesto en el corazón. Así mismo es. Todo ha sido el Señor, es su plan. Nosotros nos sometemos a Él, simplemente obedecemos y decimos heme aquí y caminamos en sus pisadas, en sus huellas y no en las nuestras. Pero basta de introducción. Vamos al tema de hoy. Entonces, como dije, primero, la semana pasada, como primer tema de estos últimos 5 temas de la temporada, el primer tema que tocamos fue ¿quién fue Jesús de Nazaret? Y ahí hablamos dónde Él nació, que fue en Belén de Judá, en Belén de Judea, pero su familia José y María vivían en Nazaret. Sí. Entonces ellos se fueron nuevamente a Nazaret, aunque eran judíos, y el nombre era un nombre común, por lo tanto se le puso Jesús de Nazaret, y también eso tenía una implicación, vamos a decir, política, religiosa de la época, porque los nazareos vienen desde el Antiguo Testamento. Exacto. Y entonces esa implicación, al darle ese nombre, pues tiene una doble implicación. Porque entonces no solo que él es de la región y por eso se le reconoce de esa manera, aunque nació en Belén, sino que también tiene una tipología a ese voto nazareo que se hacía, como sabemos del Antiguo Testamento. Entonces hoy vamos al segundo tema y el segundo tema, luego de haber hablado quién fue Jesús de Nazaret, hoy entonces estaremos hablando a qué vino Jesús de Nazaret. El propósito. ¿A qué vino Jesús a la tierra? Entonces, fíjate, Sori, es una pregunta que yo la he hecho a personas del mundo y también la hago a hermanos en la fe. Si yo te hiciese esa pregunta a ti hoy, ¿a qué vino Jesús a esta tierra? ¿Qué tú dirías? Bueno, lo común, ¿verdad? Lo que usualmente se conoce y lo que sabemos, vamos a ponerlo así como desde pequeños, es a salvar al mundo, para evitar que vayamos al infierno, a darnos vida eterna, para poder tener acceso al Padre. Pero, ¿hay algo más allá? Bueno, mira, lo que sucede es que a pesar de que todo lo que dijiste es correcto, Jesús vino a salvar al mundo. Claro. Jesús vino para librarnos de la muerte, del pecado. Jesús vino para darnos vida eterna.
Y usualmente esas son las respuestas que el mundo da. Ujú. Pero es muy triste cuando le preguntamos al pueblo de Dios Exacto. a qué vino Jesús y nos da una respuesta tan sencilla como esa. Ujú. ¿Sabes lo que sucede? Que usualmente, especialmente con esta nueva generación que va subiendo, ellos lo cuestionan todo. Y nosotros fuimos así en cierto aspecto, Sí. pero hoy con las redes sociales y el internet y todo lo que tenemos a la mano, estas nuevas generaciones son más curiosas. Sí, son más curiosas porque al tener todo en las manos, ellos lo pueden accesar y pueden decir esto es cierto, no es cierto. En el caso de nuestra época, pues era diferente, era pensar, ¿verdad? Según la sabiduría de la persona, que tú creías en esa sabiduría, o irte a la biblioteca, buscar Las fichas. las fichas para entonces buscar el libro. O sea, que era un poquito más difícil el proceso. Además que teníamos la tradición verbal, que Exacto. nuestros padres, a quienes respetamos tanto, También. nuestros abuelos o bisabuelos, Ujú. pasaban esa tradición a nosotros y nos enseñaban de una manera distinta. Con el acceso a la internet, estos Cambió jóvenes hoy mucho. día pues tienen un acceso más amplio. Entonces, un joven te pregunta a qué vino Jesús de Nazaret, o un joven adulto, o un mismo adulto te pregunta a qué vino ese Jesús que tú estás diciendo, y tú le contestas algo como, pues vino a salvar al mundo. ¿De qué? Es que es una respuesta muy ambigua, Ujú. una respuesta ambigua, es como inconclusa, como que le falta, Que te hace hacer otra pregunta. que te hace hacer otra pregunta. Ujú. Pero a salvarlo ¿de ¿De qué? qué? ¿Por qué? Porque en este mundo vivimos pensando con la idea de que todo el mundo es bueno. Ya. Lamentablemente se ha desarrollado una tendencia a decirle a la gente, no, si tú eres bueno, tú no has hecho nada malo. Al contrario, son las circunstancias de la vida Ujú. las que te han llevado a cometer actos que no son los más morales o éticos. Entonces, cuando hacemos esta pregunta al pueblo de Dios y contesta de la manera tan ambigua como para perdonarnos del pecado, para que tengamos vida eterna, o aún para que no vayamos al infierno. Mira, hermano, no es, y amigo, eso no es incorrecto, eso es correcto. Ujú. Pero eso es solo una parte del evangelio. Y cuando tú predicas el evangelio una parte, no estás predicando el evangelio porque lo estás dejando a medias. A mitad, y eso conlleva a que llevarse eso a mitad es darle riendas sueltas a pensar en lo que a ti te parezca. Exacto. Por lo tanto, cuando cometemos pecados, cuando no, que los cometemos, Todos ¿verdad? los Pero días. cuando entramos en el acto de pecar, cuando Ujú. cometemos pecado, y se nos ha enseñado que el pecado simplemente es una enfermedad. Estoy haciendo comillas para los que nos escuchan por audio podcast. Es una enfermedad y no una condición en la que estamos, una condición permanente. En la que nacemos. En la que nacemos. Ujú. No es una enfermedad que tú le pones una curita por encima y la llaga se cae y se acabó. No. No, eso no es. Entonces, como nos han enseñado de esa manera, pues para no ir al pecado, al infierno y quemarnos en el infierno, que es lo que nos han enseñado, pues entonces yo tengo que tener una respuesta a eso. Y esa respuesta es Jesús. Pero es una respuesta a medias. Porque el propósito de Jesús venir a esta tierra es mucho, pero mucho más allá y más grande de esa pequeña respuesta. Es por eso que nosotros tenemos que enfocarnos en enseñar al mundo que eso de que las personas no son malas no es cierto. El mundo es malo. Romanos mismo dice, la misma palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno. Es más, no hay ni quien busque a Dios. Si nosotros nacemos en esta condición, tenemos que ir, como siempre, ¿verdad? Se habla al principio. Claro. Que cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, ya entonces ahí estamos condenados por culpa de ese primer pecado. Exacto, y ahí vamos a llegar, porque cuando luego de la creación y el hombre cae, inmediatamente nosotros somos herederos, nacemos en esa condición de pecado, y entonces el que Jesús haya venido para salvarnos del pecado no lo es todo. No lo es todo, porque hay más. Hay más allá. Entonces, volvemos y preguntamos, ¿a qué vino Jesús? Entonces, para entender la misión de Jesús y para entender el por qué Jesús
vino y por qué nosotros trabajamos como discípulos y por qué la iglesia tiene una misión y por qué el pueblo de Dios en general tiene una misión, primero debemos entender el panorama bíblico. Porque tú no vas a entender a qué vino Jesús y vas a dar una respuesta muy simple si tú no entiendes el panorama bíblico que está unificado. Sí, está completo. La Biblia es un solo libro y ese solo libro nos muestra un panorama completo de por qué Jesús tuvo que venir. Entonces vamos a comenzar, vamos a dar primero los 4 puntos de este tema o panorama unificado y luego vamos a dividir estos 4. Entonces, tenemos la creación, tenemos la caída del hombre, la redención y la restauración. Esos 4 temas o títulos definen la narrativa completa de la Biblia de una manera simple y corta. La creación, luego de esa creación hubo una caída, luego de esa caída tiene que haber una redención y luego de esa redención tiene que haber una restauración para volver otra vez a esa creación original. ¿Ok? Entonces, volvemos y preguntamos, ¿por qué vino Jesús? Pero esa es la pregunta correcta. Bueno, la respuesta rápida y que la mayoría de los cristianos da es: Él vino a morir para que la gente pueda vivir. Muy bien, y está muy bien. Pero esa respuesta no contesta la pregunta. Eso es lo que tenemos que tener claro. Exacto. Más bien genera otra pregunta. Exacto. ¿Por qué fue necesario que viniera Jesús? Esa es la que necesita la respuesta detallada. Exacto, porque era necesario que Jesús viniese. Entonces, vamos a volver a esos 4 puntos de la narración para que podamos darle un panorama y un contexto para poder comprender verdaderamente por qué tuvo que venir Jesús a la tierra. Entonces, lo primero que dijimos fue creación, ¿verdad? Creación. Entonces, Génesis 1, ¿qué dice? Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, so Dios hizo una creación, no había nada, Dios creó y Él hizo una creación. En esa creación Él puso plantas, animales, agua, tierra, luz, separó la luz de las tinieblas, creó al hombre, hizo toda una creación completa como la conocemos, ¿verdad que sí? Los animales, las bestias del mar y todo eso lo podemos ver en Génesis 1 y 2. Pero en Génesis 1 al final, ¿qué dice Dios? En Génesis 1:31 dice: Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana, el 6º día. Ok, estamos leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, por si usted tiene duda de su traducción. Reina Valera de 60 también lo utilizamos, tengo varias versiones de ella, pero estoy utilizando la Nueva Biblia de las Américas porque es un lenguaje más simple de entender y se adhiere mejor al texto original. Por eso es que estamos utilizando esta versión. Entonces, Sori, dijiste que Dios vio que todo lo que había hecho, no solamente que era bueno, en gran manera. Era bueno en gran manera. So, Él está diciendo, mi creación es perfecta. Lo que yo hago no lo hago a medias. No. Yo no hago cosas a medias. Por eso no podemos contestar que Jesús vino para salvar al mundo y ya, porque eso es una contestación a medias. Hermano que me escucha, esto va directo para ti. No des evangelios a medias. No lo des. Usted tiene que predicar el evangelio en su entereza, porque Dios no hace cosas a medias y el evangelio no es un evangelio de salvación a medias, ¿ok? Y por eso es que estamos en este tema. Vimos la creación, vimos que Dios dijo que esa creación era buena, Dios creó todas las cosas y dijo que era buena en gran manera, y eso produjo una relación como la que tenemos los esposos. Eso produjo una relación íntima, personal y perfecta. Es decir, su creación estaba íntimamente atada al Creador. Y había una relación personal donde Dios y la creación tenían comunión constante. No había nada que los separara. No había nada que los separara y era el paraíso. Exacto, era una creación de paraíso, del Edén, ¿verdad? De eso es lo que se llama esa palabra, es un paraíso o algo perfecto. Entonces, esa relación, ¿qué pasó con ella?
Hubo una caída, se rompió. ¿Qué causó que esa relación entre Dios y el hombre y su creación? Porque esto no solamente impactó al hombre, No. esto impactó las plantas, esto todo. impactó las bacterias, los virus que antes eran buenos para la digestión y para descomponer lo que caía al suelo. Ahora esos virus se tornaron en nuestra contra porque el pecado afectó todo. La creación completa. Los animales que comían hierba o vegetales ahora comen carne y sangre porque la creación fue impactada de la separación que hubo entre Dios y su creación. Hubo un causante. Sí, lamentablemente esa relación no duró mucho tiempo, pues. Ya saben, el acusador, el mentiroso. El acusador, muy bien, el mentiroso. Se encargó de... Satanás. Sí, se encargó de dañar esa relación creando la separación entre el creador y lo creado, sembrando la semilla de engaño y por el orgullo y la soberbia, porque él quería ser como Dios. Exacto, yo me sentaré en tu trono, yo iré al cielo, Isaías, me sentaré en tu trono. Esa guerra con Dios la pasó al hombre, porque era la creación perfecta de Dios. Y recuerden, no es con nosotros, es entre Dios y Satanás. Es una guerra que él tiene por la envidia y eso lo pasó al hombre. Claro. Y nos acusó falsamente, nos engañó y vino la caída. Creación, segundo caída. ¿Qué causó esa caída? Génesis 3:1, ¿qué dice? Sí, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho? No comerán de ningún árbol del huerto. Ok, vamos a detenernos ahí. Fíjate las palabras tan sutiles que Satanás usa. Con que Dios les ha dicho. Está sembrando una duda en la persona. Bien sutil, pero a la verdad que fue ahí tajante. Y esa duda hizo que comenzara lo que hoy tenemos como la caída del hombre. Génesis 3:6. Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjate lo que sucede. Entra la mentira, ella lo cree, ella ve que es bueno para comer y mira lo que sucede. Inmediatamente entra en desobediencia a las instrucciones que Dios había dado. ¿Sí? Dios había dicho no comas. Simple. Pero tenían de todo, Sori, de todo, hermano y hermana, de todo en el huerto para comer. Y vivían saludablemente. La vida no tenía fin, era eterna en el huerto. Y ellos decidieron violentar ese único mandato que Dios le había dado. No comas, Satanás miente, ella lo cree, mira qué bueno, lo desea, lo apetece, come, no se satisface con comer, ella le da a su marido, él como muy buen bobo y tonto, decide caer en la trampa también come y por causa de Adán entra el pecado porque las instrucciones Dios se las dio a él. Al hombre, sí. Por lo tanto, tú varón en tu casa y sacerdote, si tú no estás con una buena mayordomía en tu hogar y no estás siendo un sacerdote del hogar, tú también estás en contra de Dios, ¿sabes? Sí. Estás en contra de lo que Dios ha dictado. Entonces, el acusador y tentador logró convencer a Eva con esas palabras tan cortas y sutiles para que comiese el fruto que Dios les había prohibido. Entonces, cuando desobedecieron, inmediatamente se abrieron los ojos y se escondieron porque sabían que estaban en pecado. Tú y yo que hemos caído, no pienses ni por un segundo que nuestro pecado es simplemente circunstancias de la vida. No, tú naces pecador. Voy a contar esto de manera breve y lo uso mucho como ejemplo porque me fascina. Sí. Este papá llega a su casa y su nene tendrá como 3 o 4 añitos de edad. Un niño chiquitito, 3 o 4 años de edad, está embarrado, o sea, está lleno
de pies a cabeza de frosting o de la cubierta de los emparedados o de un bizcocho, como se le llama en Puerto Rico, Ajá. un pastel de cumpleaños. Ajá. Entonces, el papá le pregunta, ¿tú te comiste estos bizcochitos o estos pastel? Y el nene le dice, no, pero bien serio. Como la forma en que lo dice. ¿Serio? No, yo no me he comido eso. Y el papá vuelve y le pregunta, ¿Estás ¿tú estás seguro que tú no te has comido esto? No. Por tercera vez le pregunta, pero ¿cómo va a ser posible? ¿Tú te comiste esto? No. Hermano y hermana y amigo, tú y yo somos pecadores desde el momento en que nacemos. Te voy a decir más, somos pecadores desde que estamos en la barriga. ¿Tú sabes por qué? Porque la mujer sufre dolores de parto. La mujer, el bebé le patea el estómago porque no quiere estar ahí, está incómodo. Se mete en la costilla. Se mete por las costillas. Mi esposa sabe, ella es mamá, ella sabe cómo fue eso y usted que es madre sabe. El bebé es pecador, igual que el joven es pecador, igual que el adulto es pecador. Esto no es una condición de las circunstancias de la vida como nos quieren enseñar. No. O no, todo el mundo es bueno o relativamente bueno. El relativismo no existe para Dios. Dios es absoluto. Y si Él dice que estamos en contra de Él, estamos en contra de Él. Y eso fue lo que la caída produjo, que dañó una creación perfecta y separó la relación entre Dios y los hombres. Entonces, ¿Dios lo dejó ahí? No, para nada, al contrario, ya Él lo había hecho de antemano. Pero obviamente ese plan de Dios se fue yendo, se habría desarrollado, revelado. Revelado, esa es la palabra, revelado progresivamente. Ajá. Y Dios tenía un plan de redención. Ahí está la palabra. Dios ya tenía un plan de redención. Hermano, hermana y amigo, Dios no es Dios de plan B. Es plan A y plan A. No hay más ninguno. Este plan estaba desde antes de la creación y de la fundación del mundo. Dios simplemente permitió que las cosas corrieran de un modo para que el mundo viera su gloria, su majestad, su poder y su soberanía. Sí, porque en realidad todo, cuando venimos al Señor y entendemos, comprendemos que todo es para glorificarlo a Él, porque Él es el creador del universo y a Él es el que nosotros debemos exaltar. Entonces, si es así, ¿tú crees que Él no pudo haber destruido la creación en ese momento? Claro. Claro, pero entonces hubiese arruinado su plan perfecto. Entonces sí, hubiese tenido que haber un plan B, pero como Dios no es Dios de plan B, en la redención, creación, caída, redención, Dios dice en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Ahí está hablando de Jesucristo. Sí. De Jesucristo. Ya comenzamos a ver a qué vino Jesús. Sí, esa es la simiente de la mujer, es Jesucristo. Jesucristo. Entonces, Él iba a herir a la serpiente en la cabeza. La serpiente lo iba a morder, pero no lo iba a lastimar. No. Porque Él le iba a pisar la cabeza. Exacto. Y eso fue demostrado en su resurrección. Sí, en la cruz. Pero no me quiero adelantar. No me quiero adelantar. En la cruz murió, pero no se queda ahí. Exacto. Entonces, en su plan de redención, Dios desde el principio, desde Génesis 3, nos da cuál es su plan de redimir al mundo. En su misericordia, en su amor, Él no dejó su creación separada de Él. Fíjate que Él mismo, no somos nosotros que lo buscamos a Él, nadie busca a Dios. Es Él el que inicia nuevamente y dice, no, ahora yo te voy a buscar a ti, porque como te perdiste de mí, te desataste de mi relación, ahora yo te voy a alcanzar nuevamente y da la promesa de redención. Este redentor no es otro que la persona de Cristo Jesús. Y esa redención vino con un propósito. ¿Cuál es? Con una restauración. Con una restauración del reino. Apocalipsis 21, 1 al 5 dice lo siguiente. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, qué palabras más bonitas, wow, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres. Ese es Cristo. Sí.
y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevo todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios fiel. Fíjate, creación, todo perfecto, caída, se desata una cadena de eventos donde el hombre se separa de Dios por causa del pecado que entró a la humanidad. Entonces Dios en su plan perfecto nos da un redentor. Ese redentor, Cristo Jesús, vino para redimir a esa creación. Pero eso no se quedó ahí, porque ese mismo redentor se convirtió en el restaurador de lo que era esa vieja creación. Ahora va a ser una nueva creación. ¿Usted quiere saber el plan de Dios? Léase Génesis capítulo 1, 2 y 3 y luego lea Apocalipsis capítulos 20, 21 y usted va a ver el plan de redención de Dios completo, principio y fin. Fíjense que aquí Apocalipsis nos dice que en el plan perfecto de Dios, en ese plan A, Él nos dejó un medio por el cual seríamos redimidos y restaurados a una nueva creación. Entonces volvemos a preguntar, ¿a qué vino Jesús de Nazaret? Primero, ¿a qué vino Jesús de Nazaret? Para revelar a Dios y su plan. Él vino como primer propósito, muy distinto a decir Él vino para salvar al mundo. Él vino para revelar al que originó todo, consumó todo y lo hizo todo, Dios. Fíjate, Jesús se somete al Padre. Sí. Él no deja de ser Dios. No. Jesús es Dios. Pero cuando tomó la persona del hombre, cuando se hizo carne, Él se somete al Padre, y usted va a ver en toda la Escritura, en los Evangelios, usted va a ver. Se te abren los ojos. Sí, porque usted va a ver que en todo momento hágase tu voluntad. Yo no vine para glorificarme a mí, sino para glorificar al Padre. Yo le oro al Padre. Él no se oraba él mismo, y él siendo Dios, él se sometía al Padre. Toda autoridad es de Dios. Jesús es Dios y tiene la autoridad. Claro que la tiene, pero aún así él entiende cuál es su posición en la creación. Él sabe que su rol y su posición en la creación es la de redentor, no es la de creador. Dios es creador, Él es redentor, y el Espíritu Santo es el que redarguye y guía a esa creación. Qué perfección de la Trinidad, ¿no? Es hermoso. Es perfecta. Entonces, Él vino para revelar a Dios y el plan de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, dice Jesús. El unigénito Dios, o sea, el Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan 1, 18. Cuando el hombre pregunta, ¿cómo es Dios? La respuesta es simple: mira a Jesús. Fácil. Mira a Jesús. ¿Tú quieres saber cuál es el plan de Dios para nosotros? Aférrate a Jesús. Cuando tú quieres saber lo que Dios nos ha dicho, mira a Jesús y mira su palabra. El Hijo vino para revelarnos al Padre y ese plan que el Padre tenía para con nosotros. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1? Sí, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o en las que están en los cielos. Cuando Pablo habla en Colosenses capítulo 1, versos 15, 19 y 20, él está diciendo que la venida de Jesús es la encarnación de Dios, es Dios en la carne. Como Dios en la carne, Jesús demostró quién es Dios, claro, porque Él estaba presente. Al hacer esto nos demuestra cuál es su plan. Es decir, ustedes se separaron de mí, pero yo tengo un plan tan perfecto que yo mismo, en la persona de mi Hijo, los voy a ir a visitar. Y yo voy a cumplir ese plan en la tierra. Al llorar
Jesús mostró a Dios. Mostró a Dios cuando tuvo compasión por las prostitutas, los ladrones, los que robaban dinero. Jesús tuvo compasión por los niños. No solo esto, sino que mostró al Padre en el Hijo mismo, en el amor por la humanidad. Él mismo nos revela quién es Dios. El mismo Jesús nos revela quién es Dios. Entonces ese fue su primer y más importante ministerio, era revelarnos a Dios. Él mismo dijo, el reino de Dios ha llegado. Él mismo. Él mismo. Entonces lo segundo a lo que vino Jesús, ¿a qué fue? Para redimir a la humanidad. Ahora entramos en la redención de la humanidad. Ok, ¿qué dice 2 de Corintios capítulo 5, 21? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Fíjate, esa justicia de Dios es ser redimidos en Dios, en Él, en Jesús, para con Dios. Pero, ¿qué es redimir, Sori? La palabra redimir es comprar algo, con la idea de rescatar lo comprado. Como cuando Oseas compró a Gomer, a su esposa. En Oseas capítulo 1 vemos eso, ¿verdad? De la esclavitud. Ok. O sea, Dios manda a Oseas a comprar a su esposa. Exacto. O cuando Dios redimió a Israel de la esclavitud egipcia. Fíjate, ellos eran esclavos físicos de Egipto y Dios los redime, los saca con mano dura, ¿verdad que sí? Sí, eso está en Éxodo 6:6. Exacto. Y en este mismo sentir, Dios compra al hombre de la esclavitud del pecado en Cristo Jesús. Fíjate, Él compra al pueblo a su pueblo de los egipcios de la esclavitud física. Eso es un tipo de la esclavitud del pecado espiritual que nosotros tenemos. Sí. Y en Jesús, Él nos compra, nos redime para Él, en Cristo Jesús. Gálatas 5:1 dice, para la libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcamos firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. No volvamos a lo mismo. Si ya Él lo hizo por nosotros. ¿Para qué volver atrás? ¿Para qué volver atrás? Exactamente. Entonces, Él nos redime esa necesidad de ser liberados de la esclavitud. La única manera de hacerlo era Dios mismo. Claro. Porque Él es perfecto. Porque Él es perfecto. Nosotros no. Entonces, la única forma de hacerlo era Él. Y Él lo hizo por medio de su unigénito. O sea, el único Hijo eterno. Jesús siempre ha existido, Jesús no fue creado. Capaz de poder tomar esta forma de hombre y entonces darnos redención. Él cargó nuestra injusticia con su justicia. Entonces, pero viene otra pregunta. Es que siempre va a venir. Fíjate, la pregunta entonces sería, ¿de qué teníamos que ser rescatados y redimidos? Tenemos que ser rescatados de las garras del pecado. Es la esclavitud, es esa esclavitud de la que estábamos hablando. Exacto. Que poco a poco nos consume. Exacto. Ese pecado da paso a una condenación eterna en el infierno. Este pecado da paso a una separación de nuestra relación personal con Dios. Fíjate, de nuevo volvemos al principio. Exacto. Esa relación que había Dios y la creación se rompe. Y nos separa de la relación que teníamos con Dios. Y ese mismo pecado nos impide poder tener esa comunión, ese acercamiento a Dios. Fíjate, yo no sé tú, no sé los hermanos que nos ven y nos escuchan, pero yo sé que cuando yo peco, aún contra mi hermano o contra quien sea, se me hace hasta imposible orar. Sí, es bien difícil. De hecho, la misma palabra dice que en relación a los maridos, que no sea piedra de tropiezo entre uno al otro, estoy parafraseando, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. Sí, porque cuando hay un pecado, cuando hay una falta, cuando hay algo que no se ha resuelto, si tú no lo resuelves con un ser humano, ¿cómo vas a hacerlo con Dios? ¿Cómo vas a llegar a Dios? Exactamente. Entonces ese mismo pecado nos aleja de todas sus bendiciones y promesas. Pero, más que ser rescatados, teníamos que ser redimidos. ¿De qué? Romanos 1:18 es la respuesta perfecta. Hermano, si usted quiere leer algún libro de la Biblia teológicamente cargado de información, de hecho dicen que es el máximo evangelio. Romanos es ese libro.
Yo lo he leído muchísimas ocasiones, lo estoy leyendo nuevamente y no he pasado del capítulo 1, porque está tan cargado de información. ¿Qué dice Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Ahí está. Mira lo que sucede. Dios no solamente no tiene que redimirnos del pecado. No. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? Ah, qué bueno que me salvó de la condena en el infierno. Ahora no tengo que ir al infierno porque ahora voy al cielo. No, no, no. Escucha bien, escucha bien. Jesús tuvo que redimirnos de la ira de Dios. Dios estaba en ira, en guerra contra nosotros. Usted sabe la guerra entre Israel y Gaza ahora mismo, que no terminan los bombardeos, porque Gaza está en ira contra Israel, Israel está en ira contra Gaza y están en un combate, guerra. Por más tratados de paz que han tratado de firmar, no se ha podido. Lo mismo sucede contigo y conmigo frente a Dios. Sí. Su ira está sobre nosotros. Y la única forma de aplacar esa ira era Él mismo. Y la única forma de hacer eso Él mismo era en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Romanos 5:9? Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¡Qué precioso! Es Jesús, y por medio de Jesús que absorbe toda la ira de Dios sobre Él. Eso fue lo que pasó en Getsemaní, sí. Y eso fue lo que pasó en la cruz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él sabía lo que venía sobre Él. Él sabía que mira, para los pelos, Señor, gracias, porque toda la ira de Dios venía sobre nosotros. Y ahora Jesús nos redime de esa ira. Y ahora somos hechos justicia en Él. Ahora somos salvos por Él. Ahora venimos a estar en Él. Entonces, de otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces de la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Hebreos capítulo 9, verso 26, Él mismo se dio por ti y por mí para aplacar la ira de Dios que estaba contra ti y contra mí. ¿Tú no te has puesto a pensar cuántas cosas nos suceden en el diario? Todos los días. Desde que se nos cae el café en la mañana hasta que se ve el agua, como nos pasó aquí en nuestra casa hoy. Ajá. Que el agua se nos fue y el día que el agua se va es el día que más tú quieres ir al baño. ¿Qué problema tan grande? Esas cosas que parecen simples son consecuencias del pecado en el que vivimos. Así es. Entonces, luego de que Dios nos redime, Jesús nos muestra a Dios, ahora Dios nos redime en Jesús, y tercero, entonces Él nos redime para rescatar a la humanidad. ¿Qué dice primera de Juan capítulo 3? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Entonces, la misma palabra nos dice que los que no han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, simplemente son hijos del diablo. Es decir, sí, participan de las obras del diablo. Son enemigos de Dios. Son enemigos, están constituidos enemigos de Dios. Pero Jesús vino a cambiar eso. Jesús vino a destruir el control que Satanás tenía sobre el mundo. Por eso es que decimos que Jesús rompe cadenas. Sí. Porque Él rompe el control que Satanás puede tener sobre tu vida. Sí, la atadura, porque es una atadura a la cual estamos ciegos, que no vemos, y que eso nos atrae, nos gusta, porque tenemos que saberlo, nos gusta y nos separa de Dios. Ahora yo voy a decir algo, sorry, que tal vez puede ser chocante. Pero hermano, si usted ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, Jesús vino para romper la atadura que usted tenía con el pecado. Ahora, por favor, no me tome a mal porque yo no soy perfecto, mi esposa no es perfecta, créame que pecamos. En estos días estuvimos un poquito encontrados el uno con el otro, simplemente porque ella piensa distinto a mí, yo pienso distinto a ella, eso es todo. Eso es pecado, ¿sabes? Porque yo tengo que tratarla a ella como el vaso más frágil. Esa es mi responsabilidad. Y como yo no lo hice, yo estoy pecando contra Dios. Eso quiere decir que yo no soy perfecto, pero le voy a decir esto. Si ya Cristo rompió las cadenas del pecado que le ataban
y ahora usted ha sido rescatado en Él, usted no puede, simplemente no puede continuar en la vida que vivía. O sea, si usted hablaba malo, eso tiene que acabar. Si usted fumaba, eso tiene que acabar. Si a usted le gustaba el alcohol, eso tiene que acabar. Si usted era de los que se pasaba peleando, tirando puños hasta el viento, eso tiene que acabar. Hermano, nos vamos a molestar. Nos vamos a sulfurar, vamos a tener un poco de ira en nosotros. Airaos, pero no pequéis. Gracias, mi vida, porque nosotros no podemos darle paso a que ese pecado nazca, porque ya Jesús rompió esas cadenas. Ahora somos una nueva criatura. Él nos rescató. Y como ahora estamos en Él, una de las frases favoritas del apóstol Pablo, estamos en Cristo, escondidos en Él, vivimos con Él, juntamente con Él hemos nacido. Por lo tanto, si usted es de esos que cita ese pasaje, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si usted cita ese pasaje mucho, cuidado. Que usted esté citando ese, sí. Claro, que usted no esté citando ese pasaje, pero esté viviendo otra vida. Otra vida escondida totalmente. Usted tiene que evaluar muy bien su situación. Pero Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino a rescatar a esa creación caída, apartada y separado de Dios. ¿Qué nos dice Marcos capítulo 10? Sí, 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está. Él vino a dar su vida por rescate. ¿Rescate de qué? De las garras de Satanás, de las garras del pecado, de la esclavitud del pecado. Si el hombre rechaza a Cristo como su Señor y Salvador, no tiene otra opción que estar bajo el dominio del mundo y su Señor, que se llama Satanás. Primera de Juan capítulo 2. Pero hay esperanza, hermano y amigo. Hay esperanza y esa esperanza se encuentra en Cristo Jesús. Colosenses 1 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Fíjate, Dios nos traslada al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Usted ve cómo se va desarrollando la trama? Sí. Creación, caída, plan redentor y restauración. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Sí, en ese plan de redención tenemos que estar conscientes de que al Cristo hacer ese acto de amor por nosotros, somos coherederos con Él. Definitivo, reino. Tenemos una herencia eterna. Y esa herencia eterna, y amigo que nos escucha y hermano que nos escucha y nos ve, nos lleva a la cuarta cosa de todas las que Cristo vino a hacer. Yo no estoy limitando esto, por favor. Esto no es una lista exhaustiva. Esto es una lista bien parcial. General, para que entendamos el plan perfecto de Dios desde el comienzo de la humanidad. Es una lista general y corta, pero abarca los 4 mayores puntos de por qué o a qué vino Jesús. Y dijimos que Él vino para revelar al Padre, Él vino para redimirnos, Él vino para rescatarnos y ahora vino para resucitarnos. Eso es así, para resucitar la humanidad. Fíjate, ¿qué dice Primera de Corintios capítulo 15, Sí, dice, esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Fíjate que perdemos de perspectiva las palabras importantes. Esto mortal, o sea, estamos muertos. Esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad. Y la única forma de hacer eso es a través de Cristo. A través de Cristo Jesús. Y lo que es corruptible, o sea, que se daña, tiene que volverse incorruptible, que es la perfección de Dios. Exactamente. Es por eso que Cristo vino a resucitar lo que estaba muerto. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de la creación perfecta de Dios.
alejados totalmente de Dios. Dios tiene que venir. Jesucristo nos revela a Dios. Él nos redime, nos rescata y ahora nos resucita. Fíjate que Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que en Él, en Cristo, estaba la vida. Y Él vino a revelar esa vida a los hombres, ¿verdad que sí? Sí. Si en Él estaba la vida y nosotros no estamos en Él, pues estamos muertos. Aunque tú camines, estás muerto. Porque si Jesús es la vida y tú no estás en Cristo, pues estás muerto. Es simple, no hay más ecuaciones ahí. Como dicen, muerto en vida. Muerto en vida, como cuando uno está enfermo, ¿verdad? Entonces, miren, hermanos y amigos, Jesús vino, vivió una vida perfecta, murió como el sacrificio perfecto por el pecado y ascendió al Padre triunfando sobre el último enemigo, la muerte. Cuando Él resucita, Él vence la muerte, Él la elimina para los que han puesto su fe en Él. Cristo nos da la esperanza de una vida significativa y una eternidad segura. Esta vida de la resurrección no es solo para el futuro. No piense que usted está resucitado solamente en la eternidad. No, la palabra y Pablo nos enseñan que esa realidad es presente hoy. La muerte ya no reina más en usted. Por eso es que cuando yo tengo un hermano y amigo quien amo muchísimo, que siempre dice, esta persona X no murió. Él fue promovido al cielo. Al cielo. Fue promovido. Usted no muere. Su cuerpo corruptible muere, pero usted no. Usted va a la presencia del Señor cuando usted está en Cristo. Él escribe que así como Cristo murió al pecado, nosotros debemos considerarnos muertos al pecado. En esta vida antes del cielo tenemos la capacidad de decir no al pecado y sí a Dios. ¿Qué significa su muerte? Su muerte y su resurrección ya está trabajando en nosotros a liberarnos de la muerte del pecado y hacernos para vivir para Dios. Esto se encuentra en Efesios 2, 1 al 7. ¿Somos ya perfectos, Sori? No, no lo somos. Jamás, hermanos y amigos, no lo somos. Continuamos buscando ese perdón por los pecados. Vamos a fallarle al Señor diariamente. Pero trabajamos en nuestro diario vivir como cristianos por la fe. Que esto se encuentra en Filipenses 2, 12 y 13. Romanos capítulo 6, verso 11 dice lo siguiente. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermoso. Así que dentro del gran trama bíblico de la creación, la caída, la redención y la restauración, podemos ver la obra de Dios completa en Cristo Jesús. Cuando este vino, ¿para qué vino? Vino para revelar a Dios y su plan. Vino a redimir la humanidad de su condición de esclavitud. También vino a rescatar la humanidad de las garras del diablo y su reino de pecado y muerte. Y a resucitar a una humanidad que está muerta en delitos y pecados para traerlos a la vida eterna en Cristo Jesús. Recuerden, el plan es de Dios. Cristo Jesús hizo ese plan posible. Y lo cumplió a cabalidad. Completo a la perfección. De una vez y para siempre. No nos dejó solo, nos dejó un espíritu. Y ese espíritu nos guía día tras día. Entonces, hermano y amigo, cuando usted le pregunten o usted pregunte ¿a qué vino Jesús? Simplemente no diga que vino a salvar al mundo. No, ya tiene la explicación completa y sientes esa satisfacción que puedes hablar con ese convencimiento a otras personas y decirle, Dios me rescató. Yo voy a ver si es posible colocar el transcripto o el bosquejo de cada tema al final de cada uno de los videos, para que usted, si tiene dudas, usted pueda ir al bosquejo y leerlo. Sepa que el tiempo es limitado y a pesar de que es un tema largo y usualmente estamos algunos 50 minutos hablando, se nos quedan cosas que no decimos porque el tiempo no nos da. Así que yo voy a hacer lo posible por colocar el bosquejo de lo que hemos escrito, que son 8 páginas. Voy a colocarlo en el video para que si usted tiene duda, usted puede ir al bosquejo. Y hermano y amigo, siéntase en la confianza que si usted tiene duda de algo que lo que yo dije, pregunte, o mi esposa dijo, pregunte, porque nosotros no lo sabemos todo y necesitamos
de usted. Claro que sí. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Ha sido una tremenda bendición estar con ustedes en otro programa más de Radical contra la Corriente. Nos vemos la próxima semana y recuerden que el próximo lunes tenemos otro episodio de lo que estamos haciendo con Didasco Ministries, de las enseñanzas de nuestro Señor. Exactamente, así que no se lo pierdan, pendiente a YouTube, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones y no se pierda ninguno de nuestro contenido. De nuevo, gracias y paz, muchas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para ustedes. Les amamos en el Señor Jesús, su hermano en Cristo y amigo Ángel Colón y Sorismal Reyes. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.